Nos encontramos en la Germania del año 10 a.C. Se trata de un territorio súper fragmentado, dividido en diferentes tribus que se dedican principalmente a la agricultura y a la ganadería. En ese mismo momento, el Imperio Romano se está expandiendo hacia el norte y hacia el este, dando como consecuencia un contacto constante con esas tribus que precedería a un posterior conflicto conocido como las guerras germánicas. Estas tribus entonces se encuentran con un gran problema, y es que si bien durante el pasado habían sido completamente independientes e incluso rivalizaban muchísimo entre sí, dando lugar a pequeños conflictos de carácter interno, ahora se ven obligadas a unirse para hacer frente a la todopoderosa Roma. Y es en este contexto histórico en el que aparece la protagonista de hoy. Bienvenidos a la Historia en Violeta. Hoy hablaremos de Thusnelda. Antes de comenzar me gustaría pedirte un pequeño favor, y es que me ayudes a que el algoritmo de YouTube haga de las suyas, dándome un like, dejándome un comentario o compartiendo este vídeo con quien creas que puede estar interesado en verlo. Del mismo modo que sepas que también tengo algunos canales de financiación que son completamente voluntarios. Te voy a dejar las direcciones aquí debajo y si quieres aportar algo me parece fenomenal, y si no, pues simplemente con que te quedes hasta el final de este vídeo a mí ya me harás súper feliz. Previamente a comenzar el vídeo me gustaría hacer una pequeña aclaración, y es que a diferencia de lo que ocurre en la serie Bárbaros de Netflix, que bueno, pues si la queréis ver os la recomiendo, es verdad que a mí me gustó más la primera temporada que la segunda, pero bueno, que la tenéis allí, pues la vida de Thusnelda, la Thusnelda real, la biografía que ha llegado a nosotros es bastante escasa. Y cuando digo bastante escasa es que se puede resumir seguramente en 5 líneas. Así que este vídeo pues probablemente va a ser bastante corto, pero bueno, yo igualmente espero que te guste y si te parece bien, empezamos. Desconocemos la fecha de nacimiento de Thusnelda, pero muy probablemente pues tendría que ver con el comienzo de las invasiones romanas en Germania, en un momento en el que, como acabo de decirte, muchas tribus tienen que sopesar si unirse a otras tribus germanas para combatir a los romanos o unirse directamente a Roma, ya que evidentemente el poder de Roma comparado con el poder de estas tribus pues no tenía nada que ver, y si te resistías lo más probable era que acabases perdiendo de una manera completamente trágica y desastrosa. Uno de los jefes germánicos que decidieron unirse a Roma fue Segímero, el padre de Arminio, que posteriormente pues sería el esposo de Thusnelda, que eligió aliarse con Roma e incluso envió a su propio hijo allí para que fuese educado entre romanos. Es más, Arminio no solamente recibió educación, sino que también le dieron la ciudadanía y estuvo al frente como comandante de una legión de queruscos, que era una de estas tribus germánicas, para luchar a favor de Roma en Germania. Por otro lado, tenemos a Segestes, otro de los líderes germánicos, también aliado de Roma, que fue el padre precisamente de Thusnelda, y se alió con Publio Quintilio Varo. Es más, fue precisamente Varo el que llevó a Arminio a Germania, ya que al ser querusco pues conocía a la perfección todo el terreno y seguramente no había mejor persona en Roma para ir al frente que Arminio. Se dice que de hecho ellos dos tenían una relación tan estrecha que incluso se trataban como padre e hijo, es decir, que no había solamente un interés político o bélico, sino que había una relación realmente familiar y cercana entre ambos. ¿Qué pasa? Que Arminio, una vez que llega allí y ve el trato que se le está dando a las tribus germánicas que se oponen a la invasión romana, pues decide abandonar Roma, abandonar a la que había sido su familia durante años y volver a aliarse con las tribus germánicas.
Es más, esta nueva alianza de Arminio llevó a la conocida como Batalla de Teutoburgo, una batalla que seguramente se habría librado igualmente, solo que en principio con Arminio del bando de Roma y ahora al frente de los queruscos y de otras tribus germánicas a las que consiguió aliar y vencer al ejército romano. En esta misma batalla, de hecho, murió Varo, que seguramente en realidad se quitó la vida ante la gran derrota y ante la pérdida de unos 30.000 soldados. Y en este momento es cuando aparece Tusnelda. Es decir, que a diferencia de la serie en la que se nos presenta este personaje desde el minuto 1, en la vida real, al menos los testimonios que tenemos nosotros actualmente, Tusnelda no aparece hasta este momento. De hecho, Tusnelda estaba prometida con otra persona. Y tras la batalla de Teutoburgo, pues yo no sé si a Tusnelda le gustó este cambio de bando de Arminio o vio que había una posible gran alianza y decidió romper el acuerdo matrimonial que tenía para casarse con Arminio, cosa que evidentemente a Segestes, al padre de Tusnelda, no le hizo ninguna gracia. Mientras tanto, por su parte, Roma empezó a planear una revancha contra las tribus germánicas y fue Germánico, precisamente, el enviado a esas tierras con nada más y nada menos que 50.000 soldados. Segestes, mientras tanto, estaba planeando también su particular revancha y quiso capturar a Arminio para llevárselo a los romanos. El problema es que Arminio pues, estaba bastante protegido por sus aliados germánicos, así que a Segestes no se le ocurrió otra cosa que mandar capturar a su propia hija Tusnelda, como repito, embarazada, y Tusnelda de hecho daría a luz presa en cautiverio hacia el año 17. Y aviso de spoiler, ella no volvería a ver nunca más a su marido. Germánico y Arminio se vieron las caras en la batalla de Ilistaviso, que terminó con una victoria romana, y es más, es aquí donde Germánico realmente adquirió el nombre de Germánico. No nació así, se lo pusieron porque hizo una gran campaña en las tierras hoy en día alemanas que le valió este mote. He de decir que Arminio, al contrario de lo que piensa mucha gente, no murió en esta batalla, salió de Ilistaviso con vida, pero sus tribus, sus tropas, es verdad que retrocedieron un montón, fue una victoria aplastante para los romanos y unos años más tarde Arminio sería desvivido por sus propios anteriores aliados. De hecho, lo más probable es que se lo cargase su familia política, la familia de Segestes, ¿no? Que había intentado por todos los medios deshacerse de él y al final pues no fue Roma, sino que fueron los suyos propios quienes acabaron con su vida. Germánico, cuando volvió a Roma, para celebrar esta victoria no se le ocurrió otra cosa que exhibir a Tusnelda y a su pequeño casi recién nacido Tumélico por las calles de la ciudad a modo de trofeo. En el año 21 fue cuando Arminio sufrió esta desvivición y lamentablemente de Tusnelda no sabemos nada más después de este desfile militar. No sabemos si la desvivieron, si murió en prisión, si la liberaron y estuvo a lo mejor, pues no sé, trabajando como esclava o alguna cosa por el estilo. Lo que sí sabemos de Tumélico es que se convirtió en gladiador, pero lamentablemente perdió la vida en la arena a la edad de 15 años. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como te he dicho, iba a ser un vídeo extremadamente corto porque lamentablemente pues no tenemos más testimonios de esta mujer, a pesar de que bueno, pues seguramente tuvo cierta importancia en la época, pero bueno, pues como siempre las fuentes se centran más en ellos que en ellas. Aún así, pues espero que hayas disfrutado de este vídeo y tengas un poquito más de curiosidad por conocer el contexto de las guerras germánicas. En el próximo vídeo viajaremos hasta África para conocer la vida de Amanirena. Hasta entonces, un besote muy gordo y nos vemos muy pronto.